Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Como fue anunciado al mediodía de hoy, nuestra mesa redonda ha cambiado el tema de la emisión inicialmente anunciada para la población para poder brindar en esta tarde una información de especial interés para nuestro pueblo. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda la compañera Marta Sabina Wilson González, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, la compañera Yamile Berra Cires, vicepresidenta del propio Banco Central de Cuba, y el compañero Carlos Fernández de Cosío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con ellos estaremos compartiendo información de interés para todo nuestro pueblo. Los invito a que nos acompañen en esta emisión especial. Vacuno para comenzar la escuela. Yo me vacuno por mis amigos. Yo me vacuno por mi familia. Yo me vacuno por ti, por mí y por todos. Bueno, y antes de la noticia que tenemos en esta mesa redonda, quiero dar una información de último minuto, y es que hace apenas unos minutos se ha dado a conocer que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, el CETMED, ha aprobado el primer ensayo clínico a ejecutarse en el país en población pediátrica con el candidato vacunal contra la COVID-19 desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas. Noticia de último minuto, el CETMED ha aprobado el ensayo clínico fase 1-2 con el candidato vacunal Soberana en población pediátrica. Información con la que abrimos esta mesa redonda, y tenemos ahora, por supuesto, un importante tema para todos ustedes. Bueno, quiero comenzar este programa de hoy dando lectura a una nota informativa que ha emitido el Banco Central de Cuba. Dice: se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. Ante los obstáculos que impone el bloqueo económico de los Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país, se ha adoptado la decisión de detener temporalmente la aceptación de los billetes de esa moneda en el sistema bancario y financiero cubano. Por consiguiente, a partir del 21 de junio de 2021, las instituciones bancarias y financieras cubanas detendrán temporalmente la aceptación de depósitos en la moneda estadounidense en efectivo. La medida implica que desde esa fecha las personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, no podrán realizar en esas instituciones depósitos o cualquier otra transacción en dólares estadounidenses en efectivo. La medida no atañe a operaciones realizadas por transferencias ni los depósitos en efectivo de otras divisas libremente convertibles aceptadas en Cuba, las que podrán continuar realizándose sin ninguna limitación. Es una medida de protección del sistema bancario y financiero cubano que se aplica solo a la moneda de los Estados Unidos en efectivo, no a las cuentas existentes en esa moneda. Los depósitos en dólares estadounidenses que poseen personas naturales y jurídicas no se afectan en lo absoluto por esta medida. Se trata de una decisión indispensable debido a que el sistema bancario cubano, en virtud de las limitaciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, ha visto restringidas desde hace más de un año y hasta extremos inusitados las posibilidades de depositar en bancos internacionales los billetes de dólares estadounidenses recaudados en el territorio nacional.
En ese periodo, el gobierno de ese país ha reforzado las medidas coercitivas del bloqueo, especialmente en el ámbito financiero. Se ha llegado a una situación en la que para Cuba resulta cada vez más difícil encontrar instituciones bancarias o financieras internacionales dispuestas a recibir, convertir, tramitar o procesar el efectivo en moneda estadounidense como resultado de los efectos extraterritoriales del bloqueo y de las medidas adicionales adoptadas por los Estados Unidos en los últimos 4 años, las que hasta el día de hoy mantienen plena vigencia. La decisión del gobierno cubano del 16 de junio de 2020 de suprimir el gravamen del 10% del dólar estadounidense en efectivo como parte de las medidas para enfrentar la pandemia de la COVID-19 conllevó al incremento de los depósitos de esta moneda en los bancos cubanos. El escenario se agrava además por el aumento de los montos en moneda estadounidense en efectivo que llegan al país como resultado de la prohibición establecida por el gobierno de los Estados Unidos al flujo regular e institucional de las remesas. Esta prohibición, que forma parte de los intentos de asfixiar a la economía cubana y deprimir el nivel de vida de la población, se fue estableciendo por pasos. Comenzó con la imposición, el 6 de septiembre de 2019, de un límite permitido de $1.000 trimestrales a las remesas familiares desde los Estados Unidos hacia Cuba y la prohibición de las remesas no familiares. Con el propósito de restringir aún más el flujo de remesas, el 3 de junio de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a la empresa Fincimex en la lista de entidades cubanas restringidas creada en 2017 por ese propio departamento, que señala a entidades de nuestro país con las cuales tiene prohibida tener relación toda persona natural o jurídica sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2020, se anunció una actualización de dicha lista de entidades cubanas restringidas con la adición de la compañía American International Services, conocida también como ICE. El 23 de octubre de 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos enmendó las regulaciones para el control de los activos cubanos con el fin de impedir a personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos procesar remesas desde y hacia Cuba que involucren a empresas incluidas en la lista de entidades cubanas restringidas del Departamento de Estado. En virtud de esas medidas, el 27 de noviembre de 2020 quedaron cortados los envíos de remesas a Cuba desde los Estados Unidos a través de las instituciones financieras designadas soberanamente por el gobierno cubano con ese mandato. El 21 de diciembre de 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a la empresa Fincimex en la lista de nacionales especialmente designados que publica ese departamento, medida adicional que prohíbe a personas naturales y jurídicas sujetas a la jurisdicción estadounidense a realizar transacciones con dicha empresa. El 1 de enero de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó al Banco Financiero Internacional, BFI, en su lista de entidades cubanas restringidas, momento a partir del cual este banco resultó sujeto a restricciones adicionales y a la negativa de algunos bancos de varias partes del mundo a relacionarse con él con motivo del efecto extraterritorial de la capacidad coercitiva del gobierno de los Estados Unidos. El 11 de enero de 2021, el Departamento de Estado incluyó a Cuba en la lista que emite sobre estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, acción calumniosa que tiene como efecto práctico, entre otros, la reticencia de diversas instituciones financieras y comerciales a sostener vínculos con entidades cubanas, lo que incluye a las organizaciones que se dedican a recibir, tramitar u operar divisas en efectivo.
En esas circunstancias y ante la necesidad de mantener la vitalidad de la economía nacional, al sistema bancario cubano no le queda más opción que suspender temporalmente la aceptación de depósitos en efectivo de dólares de los Estados Unidos, moneda cuyo valor de uso se ha visto limitado en extremo. La duración de esta medida dependerá de la eliminación de las restricciones que impiden el normal funcionamiento de los procedimientos de exportación de la moneda estadounidense. Nota informativa del Banco Central de Cuba: se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. Una información que ampliamos ahora en nuestra mesa redonda. Bueno, esta información de mucho interés para nuestro pueblo, sin duda, tiene antecedentes importantes, como explica esta nota informativa del Banco Central de Cuba. Un placer que esté con nosotros esta tarde el compañero Carlos Fernández de Cosío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque evidentemente esta decisión, Carlos, tiene mucho que ver con cómo se sigue manifestando la política de Estados Unidos hacia nuestro país. ¿Cuáles son los elementos que se anuncian en esta nota, pero que usted quisiera reafirmar y quisiera destacar de las circunstancias que han llevado a tomar esta decisión? Gracias, Randy, y buenas noches para los televidentes. Como se dice en la nota, es una medida ineludible, indispensable, que tiene que tomar nuestro sistema bancario y financiero. No tiene una manera de evitar tomarla. Y es una medida, además, motivada por el bloqueo económico de los Estados Unidos. Nuestro pueblo conoce, y la comunidad internacional conoce, que el propósito del bloqueo es causarle daño a la economía cubana, es asfixiar a la economía cubana. Y con ese fin procura deprimir los ingresos de la población, deprimir el nivel de vida de la población, como se escribió una vez en un documento oficial del Departamento de Estado, deprimir los ingresos, generar hambre, generar miseria y tratar de crear una situación de inestabilidad en la población cubana. Y es por eso que el bloqueo en su conjunto contiene un conjunto amplio de medidas que abarcan todos los sectores de nuestra economía, incluido el sector financiero. Estas medidas, en los últimos años, como se explica en la nota, se han ido agravando y se han ido agregando medidas nuevas en los últimos 4 años, todas las cuales siguen vigentes hoy. Se aplicaron bajo el gobierno de Donald Trump, pero se mantienen vigentes hoy. Y uno está frente a una combinación de factores que influyen en que se llegue a la situación que confronta a nuestro país en estos momentos con respecto al cúmulo desproporcionado de moneda estadounidense en efectivo, al que le encuentra dificultades para encontrarle salida. Por un lado están las restricciones a la remesa, que se explican muy bien en el documento y que la presidenta y la vicepresidenta del banco seguramente explicarán con más detalles, que provocan que al no haber vías oficiales, vías institucionales y regulares para el envío de las remesas, prevalezca la remesa que llega en el bolsillo de los viajeros, por tanto no oficial y fundamentalmente en efectivo. Y por tanto hay un crecimiento de la proporción de remesa que tiene lugar en efectivo. Hay que utilizar vías alternativas para que llegue ese dinero. El gobierno de los Estados Unidos se propuso cortar esas vías oficiales, que es un ingreso legítimo. Es legítimo que la persona reciba remesas de sus familiares, de sus allegados, y es legítimo que quien vive fuera de Cuba desee remisar a sus familiares, a sus amistades en Cuba. El gobierno de Estados Unidos se propuso con un conjunto de medidas cortar esa remesa. Y eso, repito, provoca que haya un crecimiento de la remesa que es en efectivo, el dinero que es en efectivo. Ese conjunto de medidas se combina con el efecto extraterritorial del bloqueo, agravado en los últimos años, sobre todo por las listas ilegítimas y difamatorias, tanto del Departamento de Estado como del Departamento del Tesoro, que al incluir entidades ahí, no solo calumnia a la entidad,
sino que provoca un efecto extraterritorial, que muchas instituciones internacionales rehúsen intercambiar, cooperar, tener negocios con estas entidades cubanas que están en la lista. Entre ellas está, por supuesto, la lista que acusa a Cuba de ser un Estado patrocinador del terrorismo. Una falsedad que la conoce todo el gobierno de los Estados Unidos. En el Departamento de Estado, cuando la diseñaron, lo hicieron a sabiendas de que Cuba no es un país patrocinador del terrorismo. Lo sabe el presidente de ese país, el anterior, y lo sabe el actual, y sin embargo es una realidad que continúa existiendo. Y su efecto no es tanto que signifique una calumnia contra Cuba, sino que tiene impacto práctico en los pagos que Cuba realiza, en los cobros que realizamos en el desarrollo de nuestro comercio exterior y, por supuesto, en el desarrollo de las relaciones financieras. Y, por tanto, esta combinación de una cantidad desproporcionada de efectivo con la imposibilidad de darle curso en el exterior, porque no hay instituciones que, como se dice en la declaración, reciban, procesen, cambien estas remesas, queda el país, o este efectivo, queda el país con una cantidad que pierde su valor de uso dentro de la economía cubana. Por tanto, la medida que se toma es una medida de legítima defensa. Lo que está haciendo Cuba es proteger a su economía del efecto que provoca esta cantidad desproporcionada de efectivo que es resultante del bloqueo económico y de las medidas coercitivas de los Estados Unidos contra nuestro país. En este ámbito, hablaba usted especialmente de la declaración de Cuba como país supuestamente patrocinador del terrorismo. Si las medidas de bloqueo no fueran suficientes, esto crea más presión sobre otros países y sobre otras instituciones. Y en el caso de las remesas también es un elemento que está afectando no solo a los cubanos que viven en Estados Unidos, sino cubanos que incluso viven en otros países. Debo aclarar primero que las medidas de bloqueo siempre son suficientes porque son inmensamente abarcadoras. Nosotros llevamos 60 años viviendo con el bloqueo, se ha convertido en parte de la vida cotidiana y estamos acostumbrados a tratar de impulsar nuestra economía y a vivir con ella. Pero el impacto es abrumador, absoluto, y nos persigue en cualquier ámbito del escenario internacional. Esta medida, aplicada este año, de incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, implica un agravamiento serio, implica un incremento de las restricciones que confronta a Cuba, puesto que incrementa el efecto extraterritorial de bloqueo. En el caso de las medidas, Carlos, que tienen que ver con el sistema financiero, aunque se ampliará, por supuesto, por los vicepresidentes, ¿cómo eso está o se ha expresado en esas 240 medidas tomadas por la administración Trump y que siguen vigentes? Es decir, ¿cuánto valor tienen dentro de esas 240 medidas? Es muy difícil medir el valor, pero son un componente importante. El énfasis fundamental en los últimos años ha sido en el sector financiero. Uno puede decir con fundamento que las medidas adoptadas del año 2019 para acá han tenido una precisión quirúrgica, tratando de afectar las fuentes fundamentales de ingresos de nuestro país. Y es necesario recordar el propósito del bloqueo. El bloqueo busca deprimir el nivel de vida de la población, irritar al ciudadano común, afectar sus fuentes de ingresos, pero afectar la capacidad de la economía nacional de abastecer a la economía, de garantizar la alimentación, de garantizar los servicios eléctricos, los servicios hospitalarios, el transporte. Ese es el propósito deliberado del bloqueo. Y esto en cierta medida ilustra el cinismo del gobierno de los Estados Unidos, que con una inmensa campaña bien financiada trata de convencer al mundo e incluso trata de convencer a nuestro pueblo de que el bloqueo no significa un obstáculo real para el desempeño y para el desarrollo de nuestra economía. ¿Algún otro elemento que usted quisiera destacar de esta decisión que se ha tenido que adoptar por nuestro país? Yo preferiría esperar a la presidenta, a la vicepresidenta que amplíen las medidas. Gracias. Gracias, Carlos. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Bueno, ¿cuál es la expresión práctica de esta decisión de nuestro Banco Central de Cuba? ¿Cómo se va a implementar esta medida que entra en vigor el próximo 21 de junio? ¿Qué elementos pues, se pueden explicar de cara a esclarecer a nuestra población sobre el alcance, la magnitud de esta decisión? Sobre eso converso ahora con la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, la compañera Marta Wilson González. Marta, ¿cuáles son los elementos principales de esta decisión? ¿Cómo se va a refrendar pues esto que ustedes han comunicado hoy en nota informativa y cuáles son los elementos que usted cree se le deba precisar, ampliar a la población cubana? Buenas noches, Randy, televidentes y radioyentes, y un placer como siempre estar aquí en la mesa redonda. Bueno, realmente la nota es bien explícita y aborda todos los elementos que hemos tenido en cuenta para poder emitir una resolución que establece el mecanismo por el cual el banco decide eliminar la aceptación de depósitos en efectivo de las personas naturales y personas jurídicas en las instituciones bancarias y financieras de nuestro país. Yo quisiera, aunque la nota lo refiere, puntualizar las medidas que en nuestra consideración han incidido más en este aspecto de la acumulación de dólares en efectivo que tienen los bancos en Cuba. Precisar que el bloqueo de más de 60 años, aunque ahora en los últimos años, precisamente en el gobierno de Trump, ha tenido un efecto muy incisivo sobre el sistema financiero, este es un proceso que en la medida del tiempo también ha afectado al sistema, porque después la vicepresidenta podrá dar elementos de cómo a través de estos años los bancos cubanos han perdido la contraparte de bancos extranjeros para poder hacer un grupo de operaciones que es como normalmente funciona las relaciones interbancarias entre los países. Una de las medidas que consideramos más importantes han sido colocar en la lista de entidades cubanas restringidas a la entidad FINCIME, a la entidad ICE, que ya usted mencionó, y al Banco Financiero Internacional. Tener en cuenta que FINCIME y ICE eran las entidades designadas por el país para tramitar las remesas que reciben los cubanos del resto del mundo y de Estados Unidos. Y al esas entidades estar colocadas en esa lista, pues entonces las entidades remesadoras que hacían operaciones con ellas, pues sencillamente decidieron limitar o restringir su actividad con las entidades cubanas. Hay otra medida adicional que es cuando Estados Unidos decide impedir a las personas naturales y jurídicas con jurisdicción en Estados Unidos que puedan hacer operaciones desde y hacia Cuba de remesa. Entonces, en ese momento realmente se cierra la posibilidad total de que se puedan recibir remesas por las vías en que las remesas por esa vía permiten que esos ingresos lleguen a la población, pero se quedan en las cuentas de los bancos cubanos en el exterior. En ese sentido, entonces, la población ha tenido que buscar mecanismos adicionales para que esos recursos le lleguen a sus manos y poderlos colocar en las instituciones financieras, en las cuentas que tienen en las instituciones financieras cubanas. Y además hay otra medida que es la de se toma en el 2021, que es incluir a Cuba en una lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esto implica entonces que todas las instituciones financieras y las entidades que normalmente utilizaban los bancos para poder remesar ese efectivo y colocarlos en las cuentas de los bancos cubanos en el exterior, se niegan, por supuesto, a hacer operaciones con Cuba por temor a ser sancionadas, porque hay muchísimos ejemplos de instituciones financieras que a través de los tiempos han sido sancionadas con multas altísimas por haber hecho operaciones normales con los bancos cubanos. Y por supuesto también el Banco Financiero Internacional, pues se le cerraron las puertas también con muchísimos bancos que eran con sus corresponsales que han decidido no hacer operaciones con él porque tienen el temor, como le explico, de ser sancionados y ser cuestionados.
Que es una demostración de ese carácter extraterritorial del bloqueo. Recordamos bancos franceses, bancos suizos, bancos de otras partes del mundo que han tenido que pagar, como usted decía, multas multimillonarias por el bloqueo. Esta situación entonces hace que realmente hay que explicar algo, Randy. Las personas dirán, bueno, es verdad que el dinero se ha recibido y está en Cuba, y entonces si el dinero está en Cuba, ¿por qué no hay que restringir el efectivo, recopilar el efectivo por los bancos? Bueno, porque ese dinero no se puede operar con él, es decir, ha perdido su valor de uso, que es una de las condiciones de la moneda, porque usted lo tiene aquí, pero al no poderlo exportar y colocar en las cuentas de los bancos cubanos en otros bancos en el exterior, no puede hacer ninguna operación de comercio exterior. Quiere decir eso, ministra, que usted puede tener el dólar en efectivo, pero cuando sale a ejecutar para comprar o para hacer una transferencia o para hacer cualquier gestión, eso está imposibilitado. Ahora voy a explicar por qué. Porque en la actualidad, es decir, hace muchos años, en otros siglos, podía usted comprar algo con dinero en efectivo, pero ahora realmente las entidades que comercializan internacionalmente, no puede usted, por ejemplo, contratar un barco, por ejemplo, de arroz o comprar leche en polvo o comprar un barco de combustible y a la empresa que le proporciona el bien ir con muchísimas valijas de dinero y decirle, mire, este es el pago por el servicio que usted me está prestando. Primero porque estamos hablando de millones de pesos que cuestan esos productos y además porque hay una limitante. Todas las instituciones financieras en el mundo deben cumplir regulaciones que establece Gafi y por tanto es imposible que usted pueda ir con una bolsa de dinero o millones de pesos a un banco en el exterior a depositar ese dinero, porque igual los bancos tienen que cumplir esas normativas y le van a pedir a usted información que tiene que ver con la debida diligencia que tienen que cumplir los bancos y por tanto no van a poder aceptar ese dinero porque además le van a pedir a usted cuenta de dónde es ese dinero, cuál es el bien, el objeto y para qué lo va a utilizar y el origen de ese dinero. Solamente si eso pudiera ser, que es imposible en la actualidad, solamente decir que es un pago que hizo la República de Cuba por un bien adquirido, sencillamente por estar en una lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, evidentemente ese bien, ese dinero no va a ser aceptado y va a ser cuestionado y por tanto es imposible hacer una operación por esa vía. Por tanto, hoy en el mundo lo que funciona es precisamente que todos los países que tienen moneda libremente convertible la depositan en bancos en el exterior, en sus cuentas, para poder hacer las operaciones de comercio, que es como funciona realmente la economía y el comercio internacional. Es por eso que a Cuba se le ha dificultado mucho a los bancos poder hacer esas operaciones porque las entidades se niegan rotundamente a hacer esas operaciones con los bancos cubanos, cada día se dificulta más. En ese sentido, en el último año se ha concentrado un nivel de dólares en efectivo que por el bloqueo también, como esa es la moneda de los Estados Unidos y no te permite también hacer operaciones con esa moneda, se te crea un problema. Y esa es la razón por la cual, una de las razones por la cual el banco ha tomado la decisión de emitir la resolución 176 que entra en vigor el 21 de junio, como explica la nota, donde se establecen las posibilidades que tienen las personas naturales y jurídicas sobre cómo funcionaría esa resolución. En principio, la resolución establece que las instituciones financieras bancarias cubanas y no bancarias, como el caso de Cadeca, no pueden recibir depósitos en efectivo de las personas naturales y jurídicas de la moneda estadounidense exclusivamente. La resolución también hace énfasis en que las personas naturales pueden mantener la tenencia sin ningún tipo de restricción de dólares estadounidenses y de cualquier otra moneda libremente convertible que sea aceptada por el Banco Central de Cuba, como por ejemplo
las libras esterlinas, euros, dólares canadienses, yenes japoneses. Son monedas aceptadas internacionalmente y que Cuba también acepta, y por tanto las personas pueden mantener esa moneda en su poder. También la resolución hace énfasis en que las cuentas que hoy las personas naturales y personas jurídicas tienen definidas en dólares estadounidenses, tener en cuenta que el país ha tomado un grupo de medidas económicas para facilitar el comercio y para garantizar la estabilidad económica del país. Y hay muchas entidades, formas de gestión estatal, personas naturales y entidades que se han abierto cuentas en esa moneda, pero que esas cuentas estén abiertas en monedas USD no limita para nada el funcionamiento de esas cuentas como hasta ahora. Es decir, las personas que tienen esas cuentas pueden perfectamente realizar extracciones en efectivo de dólares o la moneda que en ese momento el banco tenga para poder ofrecer el servicio. Pueden recibir fondos a esas cuentas por transferencias del exterior, como hasta hoy, y también pueden hacer depósitos en esas cuentas, solo que en monedas diferentes al dólar estadounidense. Sí, lo que va a pasar a partir del 21, entonces, ministra, es que nadie puede ir con billete en dólar para introducir en esas cuentas. Nadie puede ir con dólares estadounidenses a esa cuenta a depositar. Puede venir una transferencia en dólares, pero no puede ir un billete en efectivo a ponerse en esa cuenta. ¿Es así? Así. Y pueden venir transferencias en cualquier otra moneda libremente convertible, y si usted tiene euros en sus manos, euros porque el familiar le mandó 200 euros, por poner un ejemplo, usted va al banco, lo deposita y sencillamente el banco lo que hace es convertir por la tasa de cambio vigente en ese momento, le deposita en su cuenta en dólares equivalente a los euros que usted está depositando, las libras esterlinas, la moneda que usted tenga en ese momento. Otro de los elementos que dice la nota, bueno, es que la resolución es que la resolución entre en vigor a partir del 21 de junio. Quiere decir que a partir de mañana, porque la noticia se está dando ya a esta hora y los bancos están cerrados, a partir de mañana las personas pueden ir a los bancos y depositar la moneda de los Estados Unidos que ellos consideren que deben depositar en sus cuentas para poder hacer las operaciones que hacen normalmente aquí en el territorio nacional. Y para eso los bancos también estarán creando condiciones para hasta el día 20, que es cuando el último día en que pueden hacer estas operaciones, poder prestar los servicios que tienen que prestar los bancos para que la población pueda hacer cumplir con este ejercicio, que puedan ir al banco a depositar. Para eso, los bancos tendrán que revisar realmente la situación epidemiológica que tiene el país en cada territorio para poder establecer los horarios en que le permita poder cumplir con esta tarea hasta el día 20, como hemos informado. En sentido general, Randy, hay que volver a repetir que esta medida es una medida, como bien dijo el compañero Cosío, es una medida que es necesaria establecer, que el banco no tiene otra opción, porque el banco ahora tiene una situación, tiene dólares que no puede depositar en sus cuentas en el exterior, y que esta situación realmente trae un problema para el correcto desenvolvimiento de la economía y del desarrollo del país, porque hay que tener en cuenta que solamente ese dinero tiene valor de uso cuando realmente está depositado en cuentas en el exterior, donde las entidades que hacen las operaciones de comercio pueden indicar a los bancos ejecutar pagos por los servicios y los bienes que compran, ¿no? Aquí estamos hablando del combustible, que es tan necesario para que el país pueda funcionar, de los alimentos que se importan, de los medicamentos que se importan. Entonces, por tanto, hay un grupo de bienes y servicios que tiene que adquirir el país y que solamente se pueden adquirir cuando se tiene el dinero en las cuentas para poder ejecutar los pagos.
Y sencillamente, como expliqué anteriormente, no hay otra forma de hacerlo en este mundo moderno y por las normas que hay que cumplir las instituciones financieras en el mundo, que no sea de otra forma. Entonces, no nos ha quedado más otra opción que tomar esta medida. La estamos explicando aquí en la mesa redonda, como siempre hacemos cuando se toma una medida que afecta al pueblo, pero que considero que el pueblo puede entender y comprenderá que no tenemos otra opción. Y por supuesto esta medida es totalmente temporal, porque si mañana cambian las condiciones que han provocado que esta situación haya que tomar esta decisión, pues por supuesto nosotros volveremos a establecer que las personas puedan depositar en los bancos cubanos los dólares estadounidenses, porque también sabemos que es la moneda que realmente con más facilidad las personas le pueden enviar a sus familiares que radican en Cuba. De hecho, la voluntad del país ha estado expresada en ese sentido. Como se recordaba en la nota, se tomó la decisión hace ya varios meses de quitar el gravamen del 10% para facilitar, bueno, que las personas pudieran utilizar el dólar, lo pudieran ingresar. De hecho, ha habido también pues decisiones en el sentido de ampliar todas las facilidades internas para que se tengan esas cuentas en dólares. Es una decisión que tiene que ver con todo este recrudecimiento del bloqueo y todas las medidas que el país ha venido enfrentando, y que no hacemos nada con tener los papeles. Los papeles en este mundo no valen, las transacciones son electrónicas, pero me gustaría precisar algunos elementos, ministra. Uno, a partir de mañana, como usted decía, todo el que tenga dólares en billetes puede ir al banco para introducirlo en sus cuentas en dólares hasta el 20 de junio, ¿es así? El 20, porque la resolución entra en vigor el 21. Correcto. Por tanto, hasta el 20 las personas tienen esa posibilidad. Las personas hoy pueden elegir de los dólares que tengan en su poder, decir, bueno, yo quiero depositar en los bancos, en mi cuenta bancaria X cantidad, porque yo voy a hacer operaciones dentro del territorio nacional y por tanto necesito que esos dólares estén depositados en los bancos. Y es hasta el 20, hasta la hora que el banco esté funcionando ese día, porque a partir del 21 ya esa medida se pone en vigor. A partir del 21 entonces, usted si tiene dólares en billetes no puede introducirlo en su cuenta bancaria. No puede depositarlo en el banco. Perdió esa posibilidad. Perdió la posibilidad de depositarlo en la cuenta. Pero no tiene ninguna afectación desde el punto de tener la moneda y darle otro uso. Exacto. Por ejemplo, si una persona necesita viajar al exterior, pues necesita tener dólares y viajan con los dólares. Es decir, esa es otra pregunta, porque en algún momento, recordamos, la tenencia de dólares estuvo penalizada. En este caso, ¿hay penalización a tener el billete? Para nada, Randy. La resolución es muy explícita en ese sentido y queremos aclararle a la población que en este caso no se está penalizando la tenencia de dólares estadounidenses. Lo que se está diciendo es, tenemos un problema a los bancos que no nos permite el bloqueo y las medidas extraterritoriales que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos a través de diferentes gobiernos, nos permita depositar ese dinero en las cuentas de los bancos en el exterior. Y ya expliqué anteriormente las razones por las cuales las entidades que prestan ese servicio y los bancos, temerosas de ser sancionadas, pues toman actitudes que van en contra de nosotros, pero son legítimas de ellos. Cada cual toma la decisión que considera más adecuada en cada momento, ¿no? Eso es el efecto extraterritorial del bloqueo, ¿no? Y eso hace que el banco tenga que tomar esta medida, pero para nada. Usted puede tener todos los dólares que usted quiera en su poder y nunca puede ser penalizado, porque no estamos penalizando la tenencia de la divisa dólar de los Estados Unidos. Lo que si usted quiere ejecutar operaciones en Cuba, tiene que tenerlo en esas cuentas bancarias y no puede ser en efectivo. Por último, reiterando, si lo que tengo es libra esterlina, euro, dólar canadiense, ¿hay alguna penalización? ¿Hay algún impedimento para llevar ese dinero al banco y introducirlo en las cuentas bancarias? No, Randy, porque realmente hoy todas las personas que tienen sus cuentas en dólares, que es la mayoría de las personas que tienen sus cuentas en dólares, no en otra moneda, las personas hoy lo pueden hacer. Usted tiene libras esterlinas y usted va al banco y las deposita. Usted tiene euros, va al banco y las deposita. Es decir, cualquier moneda libremente convertible que el sistema bancario y financiero cubano acepta como válida,
usted puede depositarla en su cuenta en dólares. Eso se hacía hasta hoy y por tanto se continuará haciendo porque esas monedas libremente convertibles no tienen el efecto del bloqueo desde el punto de vista de que no es la moneda de los Estados Unidos, por tanto no tienen incidencia sobre ella para nosotros poder hacer las operaciones que hacemos con esas monedas. Gracias, ministra, por estas aclaraciones que nos llevan al camino también de seguir entendiendo qué significan las medidas que Estados Unidos toma contra Cuba, especialmente en el sector financiero. De eso seguiremos hablando acá en esta mesa redonda. Este viernes, los derechos humanos sobre la mesa. ¿Quiénes y bajo qué criterios convirtieron los derechos humanos en instrumento de presión política contra Cuba y otros países? ¿Qué derechos garantizan a sus ciudadanos los que juzgan la situación del tema en nuestro país? Para responder a esas y otras interrogantes, con expertos y analistas se ponen los derechos humanos sobre la mesa. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, para seguir entendiendo la dimensión de esta decisión que ha tenido que tomar el Banco Central de Cuba de suspender temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses, hay que entender lo que han significado a lo largo de la historia, pero sobre todo en los últimos años, las medidas del gobierno de los Estados Unidos contra el sistema financiero cubano. Yamile Guerra, quien es vicepresidenta del Banco Central de Cuba y que recuerdo hace muchos años nos acompañó acá en una mesa redonda hablando precisamente de todo este tema de las finanzas internacionales y cómo se mueve el mundo de la finanza, pues nos puede ayudar a entender un poco los efectos concretos que sobre nuestro sistema bancario tienen estas medidas, qué está pasando con esos bancos, por qué Estados Unidos puede decidir y puede incluso multar a bancos en el exterior por tener relaciones con Cuba. Bueno, sí, ante todo, las buenas tardes a todas las personas que nos siguen, ¿no?, esta mesa y nos escuchan. Nosotros consideramos, ¿no?, que en el marco de esta medida que ha sido necesario tomar, es importante dar algunas precisiones y ampliar un poco sobre cómo el bloqueo también a lo largo de los años ha ido afectando y ha ido incrementándose para lo que es el sector bancario y financiero. Este bloqueo que ha estado permanente, ha sido permanente, se vio incrementado, es decir, el bloqueo asociado al sistema bancario y financiero se vio incrementado a finales de la administración de Obama y bueno, tuvo una escalada sin precedente, por supuesto, a partir del 2017 con el gobierno de Donald Trump. Esta escalada mantiene la vigencia, como todos sabemos, con el gobierno de Biden, el que hasta ahora, en cuanto al bloqueo en general y en particular asociado a los temas financieros, no se ha pronunciado ni ha hecho nada. Para que tengamos una idea, desde el año 2005, más de 35 bancos extranjeros han cerrado sus operaciones con Cuba. 24 de estos bancos lo hicieron a partir de la administración Trump. De la misma manera, y muy asociado a lo que usted nos planteaba de, bueno, ¿y por qué puede o no penalizar 12 bancos de estos 35 que cerraron operaciones con Cuba? Fueron penalizados con multas multimillonarias, como mencionaba la ministra, por violar las regulaciones de los FAC y operar con países que están sancionados, que están incluidos en alguna lista, y por supuesto, entre esos países está Cuba. Yo recuerdo una multa como de $9.000 millones sí, al banco, a un banco francés, Panario, creo que fue, y así a otros bancos también internacionales. Las multas son grandes, ¿no? Ahora, como parte de las medidas implementadas a partir del 2017, se destaca particularmente la cancelación de claves de mensajería SWIFT. ¿Qué cosa es la mensajería SWIFT? Bueno, es la red internacional de comunicación financiera
entre los bancos y las entidades financieras a nivel internacional. Es la red por la cual las entidades bancarias y financieras realizan justamente todas las operaciones internacionales es una de las redes, ¿no? Pero es la red, digamos, más importante usada y más usada. A partir del 2017, 106 bancos cerraron, cancelaron la clave de mensajería SWIFT que tenían con los bancos cubanos, 106, entre los 106 cerraron o no aceptaron otros abrir esa clave. Solo en el 2020 se cuentan más de 190 acciones de más de 95 bancos extranjeros contra la banca cubana, manifestada en dos grandes vertientes. Una, en la parte de limitación a las operaciones que se realizan entre la banca cubana con el resto de los bancos del mundo, y las otras muy asociadas al tema del recrudecimiento del impedimento del uso del dólar, que algunas de ustedes ya han mencionado. En el caso de la parte operativa, los bancos nos han cerrado servicios bancarios. A lo mejor mantienen todavía relaciones con la banca cubana, pero simplemente te dicen determinado servicio no te lo presto, cancelan, como habíamos dicho, claves de mensajería SWIFT, se niegan a realizar transferencias de fondos desde Cuba o hacia Cuba o a prestar cualquier otro tipo de servicio, nos cancelan las corresponsalías, que fue esto que vimos también que hicieron los 35 y en particular los 24 bancos en los últimos tiempos. Se niegan a realizar nuestras operaciones de avisarnos cartas de crédito, es decir, la carta de crédito es un instrumento con el cual se hacen las importaciones en Cuba. Cuba utiliza ese instrumento muchísimo porque justamente por ser un país que tiene determinados riesgos, uno de ellos inducido por el tema del bloqueo, bueno, los partners internacionales que nos venden, nuestros exportadores, nos solicitan en muchos casos que las operaciones que se hacen de importaciones de productos se utilice la carta de crédito como instrumento. Para tú emitir una carta de crédito tienes que tener un banco que avise esa carta de crédito, que digamos, de cierta manera, es el banco que representa al proveedor del producto que tú estás comprando. Y entonces, entre las medidas que han tomado, muy recrudecidas después, sobre todo del 2020, los bancos extranjeros, es negarse a emitirnos cartas de crédito. De la misma manera, nos devuelven operaciones no llegan a su destino, tú haces la operación, haces la transferencia y la operación no llega. El receptor, que es tu acreedor, no la recibe porque sencillamente un banco determinado se negó a hacernos la operación. Igual pasa, Emilia, cuando hay pagos hacia Cuba. Sí, pues se pueden negar a hacer pagos hacia Cuba. Eso pasa muchísimo y quizás podamos precisar un poquito sobre eso en los pocos minutos que nos quedan, que no son muchos, ¿no? Y lo otro que se ha visto muchísimo en los últimos tiempos es la solicitud de documentos adicionales para realizar cualquier tipo de operación. Es decir, normalmente para realizar operaciones bancarias se exigen a nivel internacional determinados documentos, X documentos. En el caso de las operaciones que están asociadas a los bancos cubanos, se solicita mucha más información y mucho más documentos. Por supuesto, todo esto es una manera de dificultar, ¿no?, la tramitación de las operaciones que se realizan con Cuba. En cuanto al uso del dólar en sí, por supuesto, no poder utilizar el dólar en las relaciones internacionales, además de los problemas ya mencionados aquí, que mencionó tanto el compañero Cosío, la ministra y hasta usted mismo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si no podemos realizar, por ejemplo, operaciones en dólares, los costos de las transacciones que realiza Cuba se incrementan, porque todas las operaciones que Cuba va a hacer tiene necesariamente que hacerla a través de otra moneda. Esto implica una compraventa de moneda donde la variación de este tipo de cambio te hace como tal más costosa la operación. Y como efecto de ustedes disculpen, pero tengo como efecto de la extraterritorialidad,
se prohíbe a bancos de terceros países que tengan cuentas en dólares a nombre de bancos cubanos o de nacionales cubanos. Y de la misma manera que hagan operaciones en dólares para bancos cubanos o para nacionales cubanos. Asimismo, se nos encarece mucho los financiamientos externos que se pueden lograr porque no se pueden obtener financiamientos externos en dólares. Entonces, aquellos bancos que nos financian en terceras monedas y además nos están poniendo en la tasa de interés lo que nosotros o se conoce internacionalmente como riesgo país. Y parte del riesgo país de Cuba es el riesgo que implica el bloqueo. Es como una multa por el bloqueo. Ajá. Es como una multa por el riesgo país. Te plantean el país es riesgoso. Bueno, el país es riesgoso, pero uno de los motivos, no el único, por supuesto, por el que el país es riesgoso es justamente por todas las afectaciones que el bloqueo también nos implica, ¿no? Entre el año 2019 y 2021, en medidas específicas así asociadas sobre todo al tema de la remesa, al tema de poner en listas restrictivas a instituciones financieras cubanas como Fincimex, ICE, BFI y algunas otras medidas muy específicas, se establecieron unas 20, solo entre abril del 2019 y enero del 2021. Esto nos da una idea de cómo cada vez se hace realmente más complejo y más difícil para la banca y las instituciones financieras cubanas operar con el exterior y hacer las operaciones internacionales. Y el hecho de haber puesto al BFI también en una lista restrictiva es algo bien complejo. El BFI es uno de nuestros bancos, se puede decir que más crédito tiene, más créditos de credibilidad a nivel internacional, con una vasta experiencia en el tema de las operaciones comerciales internacionales, y en estos momentos ya hay clientes del BFI que se ven imposibilitados de recibir fondos que les tienen que llegar del exterior, pagos que tienen que recibir del exterior por exportaciones quizás de bienes y servicios, porque los bancos se niegan a hacerlo a través del BFI justamente por el recrudecimiento de estas medidas. Entonces, muy sucintamente, pero considerábamos que era necesario que la población tuviese un poquito más de información de qué representa para la banca el bloqueo, que ha sido recrudecido en los últimos años. Y esto es muy importante porque en un final, cómo funciona el mundo, todo hoy se realiza a través de operaciones electrónicas u operaciones a través de agencias de estas de mensajería. Es decir, el ejemplo que ponía la ministra de que antes se podía pagar X cantidad de dinero en efectivo, ese ejemplo hace muchísimos años que no existe, ¿no? El mundo no funciona así. Y entonces, si el mundo no funciona así y nosotros no podemos funcionar normalmente a través de nuestras cuentas bancarias, bueno, pues se hace bien difícil toda la operatoria. Los fondos que tenemos aquí, reiterar, los fondos que tenemos aquí, yo creo que tú mencionabas papelitos. Bueno, son papelitos que si el cubano que lo tiene en la mano, o la persona que lo tiene en la mano dice, bueno, pero si yo viajo me vale. No, sí, es verdad, si tú viajas te vale. Pero nosotros como banca, mientras ese billete está en nuestras bóvedas, ese billete no tiene valor. No ha llegado a las cuentas bancarias de los bancos y por tanto usted no puede aún hacer ninguna operación con eso. Que eso Yamile, cuando con cinismo autoridades estadounidenses, incluso algunos medios de comunicación, tratan de hacer ver que el bloqueo es contra el gobierno, en este caso contra la banca del gobierno, dejan fuera precisamente los efectos que eso tiene en la población, en el ciudadano común, en el cubano de todos los días, ¿no? Sí, indiscutiblemente, ¿no? El bloqueo se dice que es contra el gobierno. Ahora, el bloqueo tiene un impacto enorme contra la población en general. Inicialmente o hace muchos años atrás el bloqueo financiero como tal no era tan sólido, tan profundo como es ahora,
Y entonces lo notabas en no se puede comprar esto, no se puede comprar aquello, no puede existir tal producto o tal medicamento. Pero al llegar el bloqueo con esa fuerza a lo que es el sistema financiero, por supuesto que afecta muchísimo más a la persona. Primero porque, bueno, no le llega directamente al ciudadano o a la persona natural los fondos que necesita que le lleguen, incluso a veces hasta a las formas de gestión estatal. Que antes, por ejemplo, cuando más se incentivó el trabajo de las formas de gestión estatal, hace más o menos sobre el año 2012, nosotros, la banca, comprobó que esas formas de gestión estatal fueron financiadas bastante desde el exterior, ¿no? Incluso nosotros nos preparamos para financiar a las formas de gestión estatal y las financiamos menos de lo que esperábamos, justamente porque pudieron ser financiados desde el exterior. Esto ahora sería mucho más complejo. Y si lo logran, bueno, lo logran a través de recibir el dinero directamente en efectivo. Este dinero que, bueno, como se explicaba aquí, en estos momentos no se puede colocar. Nosotros, por supuesto, nos gustaría que la medida que se está tomando tenga la temporalidad sea realmente corta, ¿no? Que se den las condiciones que permitan que los fondos puedan ser puestos en cuenta y puedan ser utilizados. Yo quiero hacer una aclaración porque, como usted conoce, desde el año finales de 2019, la venta de dólares de los bancos a la población se restringió, de dólares en efectivo. Y se restringió porque los bancos no cuentan con fondos para vender. Y la población se puede preguntar ahora, bueno, pero ¿cómo el banco no cuenta con fondos para vender si a la misma vez está diciendo que tiene muchos fondos en sus bóvedas que no puede colocar? No, pero es que ese fondo que yo tengo en mi bóveda, que yo no he podido colocar, es un fondo que ya está comprometido. Ese fondo fundamentalmente está asociado a dinero o que la población, los turistas, los visitantes, quienes hayan sido, cambiaron por moneda nacional. Por tanto, yo recogí ese fondo y emití dinero en moneda nacional, que ese dinero en moneda nacional demanda también bienes y servicios. O lo puse en las cuentas de las tarjetas en MLC que demandan de esas compras y de esas ventas que se hacen en las tiendas en MLC. Entonces, esos fondos que están ahí, nosotros normalmente no lo podemos vender, porque si ese fondo lo vendemos es como si le estuviéramos dando dos veces, tratando de usar dos veces el mismo dinero. Entonces, eso es importante, sin un respaldo, eso es importante que la población lo comprenda, ¿no? Que los recursos que están en las bóvedas de los bancos son recursos que ya están disponibles para ser remesados y para ser depositados en cuentas en el exterior para que se puedan continuar haciendo operaciones internacionales. Gracias, Yamile. Sin duda la temporalidad de esta decisión no depende ni del gobierno revolucionario ni depende del Banco Central de Cuba, depende de la política de Estados Unidos hacia nuestro país, como lo refleja esta información del Banco Central de Cuba que hemos dado a conocer en esta mesa redonda. En definitiva, la decisión es que se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses a partir del próximo 21 de junio en todo el territorio nacional. De aquí hasta el 20 de junio, todas las personas que tengan dólares y así lo deseen pueden ir a depositar ese dinero en sus cuentas bancarias. A partir del 21 eso ya no será permitido porque evidentemente hay una afectación seria al sistema bancario de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por esta información de primera mano a todo nuestro pueblo. También conocimos, como habíamos dicho, que hace unos minutos antes de entrar a esta mesa redonda se ha aprobado por el CEDMET el ensayo clínico fase 1-2 con los candidatos vacunales, candidatos vacunales soberanas en la población pediátrica de nuestro país, otro paso de avance de nuestros candidatos vacunales. Y bueno, me despido con las imágenes del día, es que ayer se llegó a los 3 millones de dosis de vacunas cubanas, de los candidatos vacunales cubanos ya suministrados a nuestra población. Imágenes del día. Buenas noches.